Ayer fue la segunda marcha en menos de 4 meses que se hace con el mismo objetivo. Demostrar apoyo, demostrar el músculo ciudadano que está detrás del Instituto Nacional Electoral, ¿no? El INE. Después de estas reformas o intentos de reformas, de la primera constitucional, la segunda y fracasada, la segunda sí consumada a leyes secundarias, y fue más para mostrar qué calibre o el calibre de ciudadanía, ¿no?, que está en contra de este tipo de medidas. Vamos a entrarle a este asunto con el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín. Él es doctor en ciencia política y profesor investigador en la UAM Iztapalapa. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Igualmente, ¿cómo vio entonces, doctor? Si quiere empezamos por ahí, por lo basiquillo, y luego le entramos a cosas un poco más específicas. ¿Cómo vio, doctor, el tema de la marcha de ayer desde el punto de vista ciudadano, defensa de esta institución del INE? Bueno, desde luego es un buen resultado inicial en cuanto a la convocatoria y en cuanto a la respuesta que muy particularmente en la Ciudad de México pues se tuvo pudiendo llenar a cabalidad pues la plancha de la Constitución. Entonces esto pues muestra que no es un asunto menor, sino que efectivamente hay detrás de esta respuesta a la convocatoria realizada por muy diversas entidades, que esto ya incluso yo diría que va más allá del asunto del INE. Yo creo que los discursos que ya se escucharon en esta convocatoria, tanto el emitido por la periodista Beatriz Pajés como por el de José Ramón Cosío, ya están mostrando el proceso hacia donde puede ir empezando a evolucionar este punto. Es decir, desde luego el tema de la defensa de la institución, ahora el reclamo y la demanda para que se haga una revisión muy puntual del Plan B en función de las acciones de inconstitucionalidad que están llegando a la Suprema Corte de Justicia, pero ya un tercer factor es lo de la convocatoria al Frente Ciudadano, a la idea de la ocupación de la plancha de la Constitución, primero hasta ver la resolución de las acciones de inconstitucionalidad, pero ya una convocatoria en donde más bien la ciudadanía pueda retomar a través de los partidos políticos la posibilidad de una postulación hacia el 2024. Entonces, esto ya nos está marcando un plan de corto, mediano y largo plazo. Entonces esto ya le empieza a dar una configuración muy distinta a lo que hasta ahora había sido quizá una reacción o una consideración baladí que el propio presidente López Obrador, ahora incluso teniendo que responder hoy en la mañanera, ya ese discurso de tratar de minimizar, de seguir mencionando que son unos cuantos los individuos que están detrás de todo esto, me parece que va a empezar a tener que cambiar. Es decir, creo que la forma en que esta manifestación estuvo articulada ya no va a ser tan eficaz el argumento de reducir a que solamente hay un grupito de personajes conservadores los que estarían detrás de este movimiento. Creo que ya esta condición extensa, amplia, en la que se está empezando a diversificar el sentido tanto del discurso como también de las participaciones, insisto, empieza a mostrar que hay algo más programático y que debemos seguir con mucha mayor atención y ya no solamente en una condición reactiva o de molestia o de simple ocurrencia como han tratado de minimizarlo hasta el momento. Yeah. Oye, doctor, la primera marcha se hizo antes de que se hiciera la votación en la Cámara de Diputados, la constitucional, y deduje que era un poco hacer la presión hacia justo los grupos de oposición para que mantuvieran su postura en contra y ahí se acabara el asunto. En esta, siendo una legislación secundaria, ahí pues Morena tiene mayoría y la puede pasar sola, y tengo entendido, o al menos eso fue lo que pude capturar de parte del discurso del ministro Cosío, al menos, es que se hizo también incluso para presionar a la Suprema Corte y que ellos tomaran, digamos, el camino de declarar inconstitucional estas leyes secundarias, ¿no? Esta reforma que pues, se le conoce como el Plan B. ¿Más o menos cree que sí vaya por ahí o por dónde cree que vaya hasta la presión o el músculo que intentaron mostrarle a quién iba dirigido?
No, bueno, como lo mencionaba en mi respuesta anterior, por eso son varias pistas, ¿no? O sea, Sí. la pista que mostró el ministro Cosío, decir, bueno, hay una ruta legal que va a tener que ser la que se debe agotar, porque así lo marca incluso el mismo procedimiento constitucional. Es decir, entonces ahí el ministro Cosío, dentro de lo que se podía en una condición como una manifestación, un mitin de estas características, pues bueno, trató de ser lo más pedagógico que se pudo para tratar de indicar, ¿no? Digamos, lo que se espera del posible trabajo minucioso dentro de las condiciones en que precisamente también se presenten las acciones por parte de quienes van a reclamar el que no se valide este plan B, él tratando de mostrar, digamos, decir, bueno, va a ser conforme a lo que pida los reclamantes. Obviamente los ministros pues tendrán que apegarse lo más que se pueda al procedimiento y de ahí se esperará que en todo caso en las consideraciones que el propio ministro, digamos, casi mostrando también, si yo estuviera en este momento ejerciendo esa función como lo hizo hace algunos años, pues yo me inclinaría a, ¿no? A señalar, ¿no? Es decir, Sí. hubo vicios de procedimiento, hubo vicios, digamos, en la premura con la que se aprobaron estas disposiciones y yo por eso esperaría que bueno, los actuales integrantes de la Corte, siguiendo parámetros de lo que ha sido el trabajo en ocasiones anteriores, pues deberían inclinarse por declarar inconstitucional este procedimiento. Entonces, esa parte, pues creo que el exministro Cosío, pues trató, insisto, de ser lo más pedagógico posible. Y en cambio, en el otro ámbito, pues ya en el caso de que esto no transitara, esto no progresara, pues ya está este otro plan político. Es decir, por eso el discurso de Pajés, digamos, eh, ya más bien está dando una orientación y está dando una postura, evidentemente el resultado, pues esto va a implicar, como lo generaron, es decir, vamos a hacer un muro de contención, no vamos a entonces a soltar la intencionalidad de formar un frente ciudadano y desde ahí entonces ver las condiciones sobre las cuales se puede confrontar al gobierno en la idea de evitar desde su lectura, ¿no? Creo que ahí sí me parece un poco anticipado el tema de que entonces habría un fraude en progreso a cargo del gobierno. Ujú. Entonces, creo que en ese sentido, pues evidentemente tendría que darse también un proceso de mayor valoración, de mayor, digamos, lectura en qué condiciones realmente lo que termine aprobándose en el plan B, puesto sobre la marcha, pues ya podremos saber realmente cuál es el nivel de afectación que si se diera en su momento, pues la autoridad electoral ya sabremos, una vez que también se designan a los 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE, en qué condiciones estas personas lleguen y quizá quieran cambiar o se incline la balanza ahora de otra manera en dinámicas internas de la institución y ya nos empezaremos a dar con más idea, pues realmente un desmantelamiento acelerado, un desmantelamiento que sí pudiera mostrar en mayores condiciones objetivas, Sí. lo que de alguna manera, pues sí son los temores y son los elementos que se han dicho sobre el desmantelamiento, sobre la limitación e incluso la inhibición de la participación de las autoridades en la definición de la lógica del proceso electoral. Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en Ciencia Política y profesor investigador en la UAM de Iztapalapa. Fuerte abrazo, muchas gracias. Y nada, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. No, a tus órdenes y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Víctor Manuel. Qué bolas me hice ahí despidiendo al caballero, pero bueno.